¿Qué tal, cracks? Bueno, empecemos este video como se ve. Like y suscripción, aparte que es lo más importante. Y vamos a darle para que jueguen ustedes sin problemas Warzone Mobile. Ok. Primero que nada, muchas personas se preguntan cómo se puede jugar Warzone Mobile sin problemas. Así que como ustedes saben, para que te deje buscar partidas y te salga buscando partida con ping de menos 160 de ping, muchas personas me han preguntado, Destro, ¿cómo le haces? Primero que nada, siempre busco una hora del día en el que sé que el internet va a estar estable. Porque como ustedes saben, somos de Latinoamérica, aquí el internet no es estable. Y pues yo utilizo los servidores de Latinoamérica en el App Gear Booster. Ok, vámonos al App Gear Booster, que es actualmente la aplicación que utilizamos gratuitamente. Es un VPN gratis que hemos viniendo usando desde hace mucho tiempo para jugar Warzone Mobile. Ok, primero que nada, aquí están viendo algo muy importante. Estoy con el Warzone Mobile activado en el App Gear Booster. Me marca mi ping de 153 máximo. Y eso me quiere decir de que estoy entre la media de 160 a 150 máximo para poder jugar Warzone Mobile. ¿Cuánto es lo que necesitas de ping? Siempre entre 160 para que puedas jugar el juego. Porque recuerda que está capado el ping oficialmente para poder jugar Warzone Mobile. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitas ese ping estable para poder jugar el juego. Y lo más importante, debo decirlo de esta manera, que oficialmente el juego, para que no te dé ningún tipo de problema, y lo digo de esta manera, pues utiliza la región de LATAM. Ok, si eres de, obviamente, Sudamérica, Centroamérica o Norteamérica, si eres de NA o México o Canadá, pues te recomiendo LATAM. LATAM porque es el servidor más estable en teoría en todo el continente, porque es el que tenemos el de Chile. La latencia puede variar, pero lo importante es que cuando entras al juego te diga latencia 150-160 como mínimo o máximo. Ya, si no, no vas a poder jugar ninguna partida cuando entras. Otra cosa, tenés varios tipos de servidores, tenés Australia y tenés Europa, pero yo obviamente recomiendo, si eres del continente americano, pues utilices Latinoamérica para que el juego te deje jugar y por lo menos tengas estos estandarte de latencia de por lo menos llegar a ese ping establecido. Como pueden visualizar, es latente, de repente se sube a 120, de repente baja a 160 y así sucesivamente. Esto es lo que pasa con el ping oficialmente de Warzone Mobile. Ya, entonces, cuando le damos a abrir el juego, nosotros lo buscamos y actualmente el juego me busca partida. ¿Por qué? Sencillamente, estoy en menos de 160 de ping. Para descargar el juego ya sabes cómo hacerlo. Sencillamente, te la sabes. Tienes todos mis videos de cómo descargar el juego y cómo poderlo tener en tu dispositivo sin problemas. Recuerda, necesitas el App Gear Booster, que es un VPN gratuito, el mejor para jugar Warzone Mobile, y te dice el ping establecido para que juegues sin problemas. Habiendo dicho eso, nos vemos en el próximo video del canal. Muchas gracias por el apoyo. Hasta la próxima. Adiós. Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Estamos aquí en mi dispositivo Android, lo haría en el dispositivo Apple, pero después la gente me dice, Dentro, ¿por qué diablo no grabas en el dispositivo Android? Y es así. Bueno, en fin, estamos hoy en Android porque de esto va el video, pues porque mucha gente me lo ha estado preguntando y actualmente muchos dicen, ¿por qué diablos no puedo jugar si me va bien el ping o algo por el estilo? Miren, primero que nada recuerden que el VPN que utilizamos es gratuito, es el App Gear Booster. Tenés 3 regiones en el App Gear Booster, creo que si no estoy mal, Latinoamérica, Europa y... ¿cuál era la otra? Creo que Australia, bueno, en fin, Oceanía, da igual. Bueno, ok. ¿Qué es lo que pasa? Como ustedes saben, para entrar al juego tenés que tener menos de 160 de ping o estar en la raya del 160 de ping para poder jugar. Esto lo digo porque mucha gente piensa de que jugar Warzone Mobile solo es entrar como tal al juego y listo, te tiras una partida y así. No. Tenés que tener una internet estable mediáticamente. Hay veces en las zonas horarias del día que el ping se pone un poco más estable y pues te deja jugar. O sea, me refiero, aunque tu internet sea mediáticamente buena, y lo digo en serio porque yo estoy en Nicaragua y aquí la internet es del culo cuando le da la gana, te lo digo en serio, pues da la casualidad que a veces por el día el ping se pone bueno. Y es cuando yo puedo jugar en teoría porque sé de que me va a cargar el ping un poco más estable, que es lo que me está pasando al día de hoy donde estoy grabando este video. Por ejemplo, ahorita sé de que mi ping está más o menos estable porque miro que me carga menos de 160 de ping o está en la raya de 160 de ping, porque recuerden que estamos utilizando VPN. Iba a decir, Destro, ¿pero por qué hay que utilizar VPN? Sencillo, porque el juego no ha salido oficialmente, solo está en lanzamiento limitado para hacer pruebas. Las regiones seguramente se añadan dentro de poco, pero antes del lanzamiento global que va a estar llegando en noviembre, en teoría. ¿Puede que el juego se retrase? Claro, puede que se retrase, no lo dudo, no lo descarto, pero es lo que te digo yo. Para poder jugar las partidas necesitas el App Gear Booster. Obviamente para descargar el juego ya saben cómo descargarlo, que si tenés APK, que si tenés obviamente todos los tutoriales que he tirado también por mi canal y demás. O sea, no hay nada fuera
fuera de lo común. Por ejemplo, aquí estamos actualmente en mi dispositivo, pues Android, por lo que me están preguntando. Así visualmente se ve, no se ve tan mal. Estuve viendo algunas que otras cosas diferentes del juego, que pues se pueden mejorar, obviamente. Pero bueno, en fin. A ver, dentro de lo que cabe el juego ha mejorado muchísimo. Hay algunas cosas que aún tienen que mejorar. Pero fuera de eso, creo que está mediáticamente más rentable. Y pues al día de hoy, para jugar sin problemas en actualmente Android, lo mejor siempre es utilizar el App Gear Booster, porque te dice el ping establecido que tenés, tal cual. Entonces no es como que tengas problemas o algo. Eso sí, puede que influya completamente el nivel de los cuadros por segundo, porque en algunos dispositivos los cuadros por segundo bajan completamente. Más que todo por algo mediático de la capada, porque si el juego no estuviera capado, no tuviera tantos errores, porque los tiene, eso es lo malo. Uy, esa triple, oh, qué buena. Pero ya es cosa de cada quien. Y espero de que lo mejoren en dispositivos Android. He visto muchas cosas buenas en Android, la verdad. He visto que en algunos dispositivos el juego va a 60 FPS sin tocar nada. Y es que no sé cómo diablos le hacen, porque literal el juego lo han mejorado muchísimo. Puede que haya baja de cuadros por segundo por tanta... ¿Cómo le explico? Por tantas cosas en pantalla, y suele pasar en dispositivos así. Es lo que te digo, en generación 2, generación 1 es lo que pasa. Y esto pasa por la capada de FPS, porque cuando el juego no está capado me iba súper bien en multijugador. Es que lo recuerdo, yo lo jugaba muchísimo en Android. Llegó un punto de jugarlo tanto en Android que dejé de jugarlo en Apple cuando el juego estaba muy bien antes de esa actualización que caparon los FPS. Sigo pensando que el error más grande es capar los FPS, porque al capar los FPS está dando a entender de que el juego tiene algunos que otros errores, que es normal que los tenga. Que por cierto, gracias por la ayuda, compañero, casi me matan. Uy, casi me mata, no jodas, con la termita. O sea, porque imagínate que es como que estés jugando en un dispositivo de 4 GB de RAM actualmente el juego. Pero incluso hay dispositivos de 4 GB de RAM que le dan mucho mejor el juego que a mí. Y parece locura, pero no lo es. Sencillamente es algo más divertido entre lo que cabe. Wow, me reventaron la vida. En fin, el sistema de ping es algo muy importante, algo más establecido. Acordate que también estás utilizando VPN, cosa que también jode mucho el rendimiento del dispositivo. No es lo mismo jugar con un dispositivo que no está utilizando VPN, porque créeme que va a ir mucho mejor, que estar yendo con los típicos que te puede afectar el rendimiento. Y ya lo ven, o sea, el juego cuando literalmente quiere ir muy bien es completamente divertido. Y pues depende mucho obviamente de los FPS en pantalla, porque obviamente yo estoy jugando aquí a pues entre 15 y 25 FPS. Obviamente en resurgimiento es donde me he fijado que casi no hay este tipo de problema, porque o sea es normal que en resurgimiento no hay este tipo de problemas, porque normalmente carga de un solo un mapa y ya pues va a lo que va. Me refiero que, por cierto, en un momento lo bueno es que puedes sacar puntos de multijugador. Y pues así está jugando un multijugador más que Battle Royale, porque créeme, es más divertido jugar multijugador para sacar puntos. Entonces ya es cosa de cada quien. Que por cierto, no nos ha ido ni tan mal para los FPS que estamos jugando. ¿Sabes lo que te digo? El juego va súper mega fluido en algunas zonas. Las armas, ya te digo yo que pues literalmente van mucho mejor. Se está divirtiendo y se está disfrutando el juego, pese a que va lagadísimo. Lo que digo yo, o sea, para mí Warzone Mobile va a mostrar ser un excelente juego si lo logran optimizar mejor, quitar la capa de FPS, que es una afección muy mala, y se va a demostrar muchísimo en el ambiente del juego. ¿Qué tal cual, loco? ¿Sabes qué tal cual? ¿Para dónde agarras ahí? Para ninguno, loco, literal. Uy, me mataron. Creo que me mataron con escopeta. Sí, con la Expedite. Es que fue one shot, one kill. A ver, vamos a ponerlos aquí la ira de batalla. Uy, clase lagazo. Es que se nota de viaje, luego. Se nota de viaje. Mira. Así que vamos a empezar con esto de buena manera. Ok, en teoría lo voy a mostrar así, tal cual. Seguramente esto lo ponga ya al final del video, así que muchas gracias por ver este pedazo de video. Y pues vamos con el principio del video, que lo vamos a explicar detalladamente cómo se ve. Claro que sí.